Primera de Timoteo 6:12. Le doy tiempo. Tenemos hasta las 9. Si alguien quiere leerlo, me avisa, levanta la mano. Primera de Timoteo 6:12. Ya. Pelea la buena batalla de la fe, llamando de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de Dios. Amén, gracias, Nadie. El tema que anoté, le puse problema o crisis. Quisiera leerles un ejemplo, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un problema y una crisis? Le voy a dar un ejemplo, dice, si estoy tomando sol en una playa desierta, y el que quiera participar me avisa, y veo que mi hija se está ahogando, tengo un problema, dice. Me pregunto, ¿cómo la salvo? Y uno, digamos, en ese momento, la vida me responde, dice, deja de hacer lo que estás haciendo y ve hacia ella para salvarla. Ese podría ser un problema. Y luego, una crisis, dice, si estoy tomando el sol en una playa, el mismo ejemplo, en una playa desierta, y veo que mi hija se está ahogando, y yo no sé nadar, tengo una crisis, porque no sé nadar. Me pregunto, ¿cómo la salvo? La vida me responderá, deja de hacer quien has venido siendo y ve hacia ella para salvarla. Y es muy interesante porque muchas veces nos encontramos en situaciones que nos encontramos con un problema, pero sabemos cuál es la solución. Es como un problema de matemática, un problema, digamos, de alguna materia. Sabemos cuál puede ser la solución. Pero ante una crisis, solución pueden ser nulas, dependiendo de lo que estemos enfrentando. Con este ejemplo, el padre no sabía nadar y nunca se le cruzó por la cabeza que su hija pueda estar en un problema, por ejemplo, en una circunstancia, en una situación, digamos, donde se esté ahogando. Y habla que es una playa desierta, no está hablando que hay salvavidas, no está hablando de que está el pastor o que salieron con amigos, que salieron con familiares o que aún está la madre. Y si nosotros esto lo llevamos a nuestra vida, muchas veces, porque también el ejemplo del problema dice en una playa desierta, pero él sí sabía nadar. Entonces, si esto lo llevamos a nuestro diario vivir, muchas veces vamos a tener problemas y no vamos a tener quien nos ayude, pero sabemos cuál es la solución. Sabemos cuál sería el método que podemos utilizar para poder solucionarlo. Pasamos ese problema o esa prueba, ya estamos felices, nos quedamos contentos o quedamos exhaustos. Pero ante una crisis, también puede ser que nos encontremos solos. Puede ser que estemos atravesando un momento, y no te estoy hablando de que estés peleado con alguien, ya no te hablo, digamos, de que estés atravesando algún problema en el ministerio o con tu pareja o en tu familia. A veces tenemos momentos o tiempos de receso donde tenemos que hacernos un autoanálisis nosotros. Yo me he encontrado muchas veces en ese momento donde vos estás con las personas, estás saludando, estás trabajando, estás haciendo tu diario vivir, estás en el trabajo, llegas, estás con tu familia, pero muchas veces hay tiempo donde el Señor quiere tenerte, es como que te encierra en una burbuja y te dice, ahora vas a sentirte, vas a ser transparente con vos mismo, pero la gente no lo sabe. La gente no sabe con lo que vos luchás todos los días. La gente no sabe tu debilidad, pero el diablo sí. Pero no lo metamos al diablo, encarguémonos nosotros de hacer un autoanálisis, porque muchas veces estamos en esos tiempos donde necesitamos sentirnos un poco alejados, pero a la vez estamos cerca de las personas que nos quieren, pero muchas veces estamos en ese pequeño receso donde nos sentimos exhaustos, donde estamos cansados. Tal vez hemos intentado solucionar con diferentes maneras. Podemos decir, he estado leyendo, he estado asistiendo a la iglesia, he estado sirviendo, he estado ensayando. Te voy a hablar con ejemplos míos. He estado tratando de hacer las cosas bien, pero aún así, digamos, le he pelado. Pero aún siento que no puedo arreglar esto. Entonces, hay momentos en que vamos a tal vez pasar por un momento crítico. Podemos pasar por una crisis, puede ser emocional, puede ser mental, puede ser que a veces nuestro espíritu esté agotado porque hemos descuidado o hemos quitado importancia, digamos, de alimentarnos, de ingerir algún alimento especial que puede ser sincero con nosotros mismos. Porque muchas veces pensamos que nosotros con abrir la Biblia, leer 5 capítulos, dependiendo de los capítulos que se lea, digamos, o muchas veces pensamos que orando los problemas se van a arreglar. Yo he visto, y también lo he vivido, digamos, pensamos que hay un versículo que yo escucho a mucha gente y también lo he leído, Josué 1:9. Muchas veces decimos, no, todos los pueblos que fortalece, etcétera, etcétera. No, nos sentimos bien. Pero no es esa la realidad. Esa no es la manera de que nosotros podamos llevar a cabo, solucionar un problema o un momento que estemos pasando. Porque nosotros pensamos que con leerlo ya está, digamos. No es solamente leerlo. Necesitamos nosotros accionarlo. Necesitamos poner en práctica lo que hemos aprendido también y necesitamos sanar
temas que todavía nosotros sabemos que estamos arrastrando del pasado. Puede ser que de muchos años antes, hayamos experimentado alguna situación que eso causó que nosotros podamos ir tapándolo con una burbuja. Puede ser que nos hicieron bullying, puede ser que a raíz de algo que hicimos mal, nadie nos dijo nada, pero nosotros en nuestro autoanálisis, en nuestra autocrítica, pensamos que eso fue lo peor que hicimos y viene esa bolita de nieve arrastrándose toda la vida. Y eso se vuelve después algo monótono, porque todos los días empezamos a decir, y si vuelvo a hacer lo mismo, y si vuelvo a hacer lo mismo, y si le pelo, y si ahora, y si lo hago mal, entonces ya deja de ser un problema y tenemos que empezar a preguntarnos el por qué nos están pasando ese tipo de situación, digamos. El por qué estamos pasando ese momento, digamos, de a solas, porque a veces el Señor quiere un momento a solas con vos. Como te digo, podés a veces estar compartiendo con tu familia, pero vos te sentís solo. Vos sentís que falta algo. Porque la felicidad no se llena teniendo una familia, la felicidad no se llena teniendo hijos, la felicidad no se llena teniendo trabajo, la felicidad no se llena teniendo una cuenta, ni tampoco compartir, ni tampoco sirviendo en un ministerio. La felicidad, la única manera que podemos llenarla y la única manera que podemos tratar de sentirnos bien y sentir que estamos haciendo las cosas bien es solamente teniendo esa comunión con Dios. Preguntándole por qué estamos atravesando ese momento crítico en nuestra vida. ¿Por qué estamos pasando por esa debilidad tan fuerte que nosotros tenemos? Porque cada uno de nosotros tenemos una debilidad. En algunos puede ser X, en algunos puede ser Y, y en algunos puede ser Z. En otros puede ser mucho más leve, pero todos estamos luchando con algo. Yo a veces veo, digamos, que personas, digamos, que dicen, no, mira cómo en el transcurso de los años he aprendido mucho de tratar de cerrar mi boca y no criticar, digamos, de mira ese, por qué está haciendo, por qué es borracho, por qué es esto, lo otro, y una infinidad de cosas, ¿no? ¿Por qué roba, por qué esto, por qué lo uno? Sin embargo, nosotros, en vez de hacer esa crítica, nosotros tenemos que aprender a poder hacer un autoanálisis, ¿no? De qué manera yo podría no caer en lo mismo y podría ayudar a esa persona. Porque es fácil, nos encontramos en momentos de que vemos de que estamos mirando con una basurita en nuestro ojo y no nos damos cuenta que lo que nosotros tenemos es peor, digamos. Y en ese momento es cuando el Señor a veces ve que nosotros estamos cometiendo lo mismo, rebalando lo mismo, o ya estamos saliéndonos fuera de ruta, y entonces Él te dice, vení para acá, te voy a llevar este tiempo a solas. Y te vas a examinar, vas a ver por qué estás pasando esto, y voy a hacer que te escudriñe vos mismo, voy a hacer que te haga un autoanálisis, voy a hacer que vos mismo estés un tiempo a solas conmigo, para que puedas entender el porqué de las cosas. Porque nosotros pensamos que es solamente levantarnos, respirar, trabajar y llegar y dormir. No es así, digamos. Hay mucho trabajo por hacer. Entonces, para poder nosotros querer ayudar a alguien, necesitamos primero poder hacernos un autoanálisis y ver, digamos, si es un problema lo que tenemos o estamos atravesando por una crisis. Porque ustedes ven, digamos, un problema se puede solucionar fácilmente. Buscamos algún método rápido. Pero ya en una crisis tenemos que hacer un cambio. Tenemos que hacer un cambio drástico en nuestra vida. Tenemos que hacer un cambio desde adentro de nosotros. Empezar viendo paso por paso, viendo cómo podemos a veces cambiar nuestra manera de ser, cambiar la manera en que nosotros pensamos, cambiar la manera en la que estamos empleando lo que sabemos y lo que nosotros entendemos. Ahora, esto también muchas veces nosotros no le damos mucha importancia, porque muchas veces no nos sentimos capaces de poder superar algo que estemos pasando. Y pensamos que no hay una salida y nos quedamos estancados. Nos quedamos en una zona de confort, si ustedes lo podrían llamar, donde nos sentimos encerrados, nos sentimos en una rutina donde sentimos que no estamos haciendo un cambio ni para la sociedad, ni para nosotros, ni en la iglesia, ni en nuestra casa. Entonces nosotros, al ver, digamos, que estamos en esa zona de confort, es en ese momento que tenemos que arriesgarnos, porque muchas veces nosotros por miedo no hacemos las cosas, por miedo del qué dirán, por miedo de lo que va a decir mi esposa, por el miedo a cómo voy a enfrentar lo que venga. Y es ahí donde el Señor te dice que confíes en Él. El Señor nos habla mucho de que confiemos en su palabra, así como Jesús lo hizo, y sus discípulos, y varios hombres que fueron hombres de renombre en la Biblia, que fueron valientes, y ellos estaban en una zona de confort, pero llegó Jesús y fue como que algo nuevo tenía que pasar. Empezar a creer en Él, empezar a ver más allá de nuestra vista, porque muchas veces vemos lo físico,
Muchas veces vemos lo material. Un ejemplo, digamos, ¿no? A veces el pastor dice, vamos a ampliar, pero la gente no ve, digamos. Pero uno en la fe, uno tiene que creer que eso ya está hecho, para que podamos autoayudarnos, ¿verdad? Porque si nosotros no vemos y no dejamos que el Señor nos ayude, no dejamos que nuestra fe crezca, va a ser imposible que podamos seguir avanzando, digamos, a pasos agigantados. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué esa persona tiene una empresa? ¿Por qué tiene tanto dinero? ¿Por qué tiene recursos? ¿Por qué gana bien, digamos, en cualquier profesión, digamos? Pero muchas veces no nos damos cuenta que esa persona ha tenido que desvelarse, esa persona ha tenido que dejar reuniones, ha tenido que dejar de salir con amigos, ha tenido que dejar muchas cosas que él deseaba hacer, pero para poder avanzar y para poder crecer y para poder aprender y poder, como se dice, ¿no?, ser alguien en la vida, ha tenido que salir de esa zona de confort, dejar su comodidad, menos horas de sueño, dejar de compartir a veces con los amigos. Y lo mismo pasa cuando estemos atravesando alguna situación, ¿no? Muchas veces tenemos que dejar nuestra comodidad y empezar a hacer algo diferente, ¿no? Tal vez podemos empezar, qué sé yo, digamos, ayudando a las personas, dependiendo de lo que estemos pasando. Si sabemos que nos cuesta, digamos, preocuparnos por los demás, empecemos a ayudar. Empecemos tal vez, digamos, con los que viven en la calle o con alguien de la iglesia, solo dando palabras de ánimo, y de ahí va a empezar a haber un cambio de adentro. Yo hace muchos años, cuando estaba estudiando en el tecnológico, yo no veía que iba a acabar eso, porque tras que salí del colegio empecé a trabajar. Y fueron 3 años largos, digamos. Yo lo sentí largo, lo sentí eterno, porque imagínate, digamos, salir de trabajar todo el día y estudiar en la noche hasta las 10 de la noche. Yo decía, ¿cuándo va a acabar esto? Para mí yo eso lo veía como un problema muy grande. No te hablo de crisis, te hablo de un problema muy grande. ¿Por qué? Porque podía levantarme, podía ir a estudiar, puedo leer, puedo escribir, ¿me entendés? Y al llegar cada noche a estudiar, yo veía personas, por ejemplo, como David Rosado, digamos, personas mayores, con familia, con 50 hijos. Y también veía personas como Luquita, digamos, que estaban estudiando. O sea, personas de menor edad ya saliendo del colegio. Pero a lo que me voy es que muchas veces yo llegaba desanimado, digamos. Llegaba desanimado porque veía, ¿cómo puede ser posible que que vive en el torno, había tenía un compañero que vivía en el torno, se levantaba creo que 3, 4 de la mañana para ir a trabajar a esa hora aceitera que está en el parque industrial, y de ahí se salía para ir al tecnológico, y de ahí se iba al torno, y todos los días hacía esa misma ruta durante 3 años. Y es increíble cómo otros se sacrifican. Yo en mi mente, cómo él se puede sacrificar tanto. Obviamente tenía a su esposa, a su hijo, pero ese deseo de querer salir adelante, ese deseo de dejar atrás, de salir de su zona de confort, de dejar de un lado, tal vez mirar una película, descansar, estar, digamos, compartiendo con sus amigos, para poder levantarse, digamos, ¿no?, ir al trabajo, luego ir a estudiar. Y muchas veces nosotros, volviendo a la actualidad, muchas veces nosotros pensamos de que, levantarme a las 5 o qué sé yo, quedarme hasta tarde, pensamos que eso ya es una carga. Cuando en realidad hay personas, digamos, que aún de noche siguen trabajando. Llegan 1 de la mañana a su casa y vuelven a salir a las 5. Conozco personas así, porque donde voy y compro, hay personas que están desde temprano, de madrugada. Y a veces salgo del trabajo 6:30, 7 de la noche y veo algunos edificios o algunas alumbradas, digamos, algunas movilidades afuera, digamos, parqueadas. Pero son personas que están saliendo de su zona de confort y están enfrentando. No sé cuál será el motivo, digamos, a veces de algún problema que estén pasando, pero están tratando de hacer algo diferente. Porque también tenemos 2 opciones: o salir de ese círculo donde estamos, donde nos sentimos cómodos, donde nos falta todo y nos faltan muchas cosas por hacer, o tenemos la opción de salir nosotros de ese lugar. Porque podemos decir, no, que el gobierno, que la moneda, que etcétera. Yo conozco gente que desde cero ha empezado y ahora tienen buenos negocios, y a pesar de la crisis siguen de pie, siguen trabajando con más ganas, siguen soñando, que es lo más importante. Porque cuando uno deja de soñar, cuando uno deja de desear algo que quiere, cuando uno deja de pensar, yo quiero comprarme eso, yo quiero tener esto, quiero tener lo otro, cuando uno deja de hacer eso, en ese momento tenemos que preguntarnos, ¿por qué estoy dejando de soñar? ¿Por qué estoy dejando de pensar de una manera positiva? Porque a veces nos llenamos de tanta... Yo, por ejemplo, al mediodía no miro noticias, eso es acá, voy, digamos, al almuerzo en una pensión, pero trato de no escuchar, digamos. ¿Por qué? Porque imagínate recibir tanta información negativa, digamos, que violaron, que asaltaron, que corrieron, que robaron, que un banco está mal, que esto está pasando en el país, que aprobaron una ley, que el decreto de acá. Imagínate si te llenas de tanta información negativa, ¿qué de bueno, digamos, va a salir de vos? Si apenas venimos, digamos, los domingos, apenas leemos, apenas estamos en comunión, imagínate qué de bueno va a salir de nosotros. Imagínate qué de bueno tenemos nosotros para dar. Está bien, estamos sirviendo, estamos empezando, pero yo a lo que me voy es también tenemos que cuidar qué es lo que entra en nosotros.
porque también va a depender mucho de lo que nosotros consumamos para poder, cuando tengamos un problema, ¿con qué vamos a enfrentar? ¿Con qué vamos a solucionar un problema? Por ejemplo, para meter un clavo tenemos que utilizar un martillo, ya está la solución. ¿Ya? Pero a veces nos vamos a encontrar en momentos de dificultad, en momentos donde vamos a tener que doblar rodillas, en momentos donde vamos a tener que sentirnos solos, aunque estemos acompañados, porque yo he pasado por eso. Años pasados he pasado por eso, donde aunque esté tu familia ahí, aunque esté tu madre, aunque esté tus hermanos, aunque esté la persona quien esté, aún tengas corteja o estés casado, hay momentos que te vas a sentir solo y el diablo es astuto. Porque hay momentos que llegas cansado, que has pasado por diversos problemas y después tenés el problema por aquí, situaciones que solucionar por acá. Y es ahí donde el diablo aprovecha a meterte esa vocecita delicada, ¿no? Que te dice, esa vocecita suave que te dice, no, deja, desistí, tira la toalla, cansate, deja de soñar, deja tu familia, dejarlo de hacer lo que estás haciendo, deja el ministerio. Y si uno no está preparado, si uno no tiene el arma correcta para poder enfrentar ese momento, uno puede caer. Aun por más que digamos, por más que yo diga, soy Juan José, soy cristiano, estoy en una iglesia, vivo acá, etcétera, eso no me va a salvar. Vivir en una iglesia, dar una palabra, estar en un ministerio, servir, ayudar, eso no me va a salvar de que yo pueda en algún momento resbalar o caer. Pero para eso tenemos que estar preparados. Es como esos motoqueros que van con su full traje, digamos, cuando se van de viaje por largas rutas en el barro, en la piedra, y lo vemos y están preparados, digamos, llevan su maleta. Pero imagínate si, se ríe Juan David, si no te vas con nada, digamos, si te vas de viaje y no tenés ni una herramienta, ni un tornillo, se te pincha la llanta, o te rebalaste, caíste, raspás, no tenés botiquín. Entonces es importante que nosotros podamos contar con las herramientas. Pero para poder enfrentar los problemas y enfrentar una situación, es claro también que nosotros debemos tener un objetivo. Porque si no tenemos un objetivo, puede venir problema 1, problema 2, y si no tenemos una dirección, no vamos a saber cuál atacar. No vamos a saber cómo solucionar, no vamos a saber para dónde correr, porque no tenemos también una meta. No tenemos una visión a dónde ir. En el transcurso no sé cuál es la meta que se ha trazado cada uno de ustedes, a 5 años o al tiempo de Dios, pero en el transcurso siempre de lo que uno está avanzando, siempre uno va a enfrentar obstáculos. Y a veces uno piensa que son las personas los obstáculos, cuando en realidad somos nosotros, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la situación, nuestra manera de resolver. A veces resolvemos mal el problema y nos sale mal el resultado, y eso es peor todavía porque tenemos que empezar de cero, volver a hacer lo nuevo, volver a pasar por lo mismo, volver a caer en lo mismo, y es ahí donde nos cuesta. Yo recuerdo una vez que estaba en la pre-militar y lanzaron una convocatoria para los que querían participar en triatlón, le llaman, o triatlón, eran tres tipos de carreras. Uno era trotar, el otro era nadar y el otro era obstáculo. Yo recuerdo que en esa época estaba animado y entrenaba todos los días, me iba temprano a la vía olímpica, me iba solita, entrenaba, volvía, tenía que nadar. Y después cuando llegó el momento de pasar por esa prueba, digamos, el momento ya de que íbamos a participar todos, porque participaron mayores, participaron capitanes, participaron varios tenientes, y también de los premilitares y los soldaditos más. Y uno dice, mira, estoy enfrentándome a tanta gente mayor que yo, tanto en grado de militar como también en tema físico. Y a veces así también es la vida. A veces vas a ver un problema tamaño gigante, pero si confiamos como David confió en Dios, podemos derribarlo. Entonces ese momento que partimos, empezamos trotando, no me acuerdo cuántos kilómetros eran, y de ahí teníamos que entrar a la piscina. Creo que eran 100 metros en la piscina o 50, no recuerdo. Y salir de la piscina teníamos que ir a subir unas colinas, creo que eran 3 o 4 colinas, pero eran pues colinas de arena pura. Y subirlas y bajarlas. Y en esos momentos donde me ponía a pensar, ¿qué hago? Digamos? ¿Me quedo, me bajo, no la subo? Porque ya cansado, digamos. Eran colinas muy altas y peor en arena, y salir de nadar y venir de trotar era complicado. Entonces le dije, no, voy a meter lo mejor que pueda. Seguí, y al final llegué y ya te esperaban con un vasito de té para que pueda más o menos reaccionar. Y cuando llegué, yo dije, no me interesó el lugar, pero solamente lo único que tenía en mi cabeza era llegar, digamos, a la meta. Nada más. No me importaba si era de 10, de 100 o el lugar 200, porque eran creo que 250, puros hombres. Y la cuestión es que llegué, después de que reaccioné me trajeron manzanilla, y después pregunté y creo que salí del lugar 25 o 26, y en primer lugar salió un mayor, un bichano era. Bien me recuerdo. Y la cuestión es que cuando uno tiene trazado un objetivo o una meta, no importa el obstáculo, el problema o la crisis, yo creo que si confiamos en el Señor, podemos llegar a destino, podemos llegar sanos y salvos, tal vez con heridas, tal vez con caídas,
Pero quiero decirte que esas cicatrices, esas heridas, esos golpes, eso no fue en vano. A todos nos va a ayudar en algún momento. Todo lo que vivimos, lo que pasamos, nos va a servir de herramienta para poder enfrentar otro tipo de obstáculos, para poder ayudar a los demás, para poder ayudar a una persona que esté desanimada, para poder decirle a una persona, si vos no recibiste ni un abrazo de tu padre o no recibiste ni un te amo, cuando el Señor llega a tu vida, vos podés decirle te amo a cualquier persona, sea hombre o mujer. Cuando vos tenés esa paz, cuando has pasado por diferentes situaciones que te hacen entender que esa persona no tiene por qué pagar el plato roto que pasó, es ahí donde vos empezás a dar lo mejor. Y ya los problemas y las circunstancias que nosotros veamos, que pensamos que humanamente no tienen solución, yo creo que en ese momento uno lo ve chico, se minimiza, porque al confiar en Dios, estamos confiados de que Él nos va a ayudar, de que Él nos va a socorrer, de que Él va a estar con nosotros y de que Él nos va a ayudar a seguir adelante. Quiero que abran su Biblia en Salmo 46. Salmo 46, versículo 1 al 3. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Yo quiero animarlos en esta noche. Sé que a veces la situación que pasa un país, a veces la situación que pasa en los lugares que nosotros estamos, de alguna u otra manera nos afecta. Pero yo pienso, yo creo que si nosotros nos agarramos de que Dios es nuestro Padre, yo creo que no nos va a faltar nada. Yo creo que si nos agarramos de que Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza, como muchas veces lo decimos y lo escuchamos, yo pienso que si nosotros empezamos a creerle a ese Dios, no creer lo que dice, sino creerle a ese Dios lo que Él dice, lo que Él mandó en su palabra, yo pienso que la situación, el problema y lo que esté pasando va a ser mucho más llevadero. Yo he escuchado en diferentes películas y a personas decir, la vida es como un baile, hay que saber bailar al son que toque la música, sea tranquilo, sea muy movido, sea el ritmo que sea, pero tenemos que aprender a bailar el ritmo que toque la vida, porque si nos estancamos y si nos quedamos sentados, muchas personas van a seguir, se van a atrever a lo que nosotros no nos atrevimos, y cuando nosotros nos demos cuenta, ellos van a estar mucho más adelante. No se trata de competir entre nosotros, sino de darnos cuenta de que nosotros podemos pasar cualquier obstáculo. Yo veo eso, el tema de atletismo, veo los que corren moto, veo personas que hacen deporte, personas que se lanzan de una montaña al mar. Yo creo que si nosotros estuviéramos en ese lugar, nos podríamos pensar, ¿para qué lo voy a hacer ya? Pero así es la vida. Muchas veces tenemos que arriesgarnos y tomar decisiones y seguir adelante para poder vencer esos obstáculos, vencer ese miedo que muchas veces no nos deja avanzar. A veces por miedo no nos atrevemos a hacer cosas nuevas, por miedo no nos atrevemos a empezar a hacer algo diferente con nosotros, a empezar a hacer las cosas de manera diferente para poder seguir avanzando. Quisiera que vayan a este último versículo. Si alguien lo quiere leer, Deuteronomio 31:8. Amén. ¿Quiere leerlo? Amén. Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas miedo. Amén. Ahora tengo dos versículos más para que leamos. En Salmo 56:3. Salmo 56:3. Amén. En el día que temo, yo en ti confío. Es tan corto, pero encierra todo. En el día que temo, yo en ti confío. Sencillo. No tenemos que buscar a un experimentado, no tenemos que buscar en otro lugar. Simplemente que si nosotros tenemos miedo, si nosotros nos sentimos que no podemos más, confiemos en Él, confiemos en el Señor. Ahora, el otro versículo, Marcos capítulo 4, versículo 35. Amén. Hace días, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud de tomaron como estaba en la barca y había también en él otra barca.
Amén. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Esto es cuando Jesús calma la tempestad. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Imagínense semejante tempestad que Jesús esté durmiendo. Es como si nosotros, el banco nos esté cobrando, como si nuestros hijos estén haciendo un berrinche, que todo se te acumule. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo creo que si nosotros tuviéramos esa fe increíble y esa autoridad que tuvo Jesús, yo creo que no existiría la palabra problema, porque es increíble cómo a pesar de lo que estaba pasando alrededor, y él estando en una barca, imagínense, en medio del mar, en medio de una tempestad, llevándolo a nuestras vidas sería como estar pasando momentos difíciles. Puede ser, qué sé yo, digamos, que estés a punto de un divorcio, que estés sin trabajo, o que estés mal en el trabajo, o que algo no está andando bien, pero vos sabés que estás haciendo las cosas correctas, pero sentís que algo no está andando bien, que algo está faltando, y en ese momento, este claro ejemplo nos lo da Jesús de que confiemos en el Señor, que confiemos en que Él está en la barca. Él está en la barca de tu vida, Él está en la barca de tu trabajo, Él está en la barca del ministerio, Él está en la barca de la iglesia. Y yo pienso que si confiamos en que Él está al mando de nuestra vida, yo pienso que si nosotros confiamos en Él, no va a haber un obstáculo, no va a haber una circunstancia o una crisis, si quieren llamarlo algo extremo, no va a haber nada que nos impida tener esa paz. No va a haber nada que nos impida alcanzar el objetivo, alcanzar la meta. Tal vez estemos pasando por algo difícil. Yo a veces estoy por la calle y veo camiones que pasan llenitos de muebles, de colchón, de cama, y el tipo sentado atrás, digamos, triste, sin ganas de nada, porque se nota en el rostro, se nota en la mirada. Yo digo, Señor, primeramente lo bendigo, sea independiente de lo que esté pasando, pero digo, Señor, muchas veces otros están pasando peores situaciones que nosotros, y a veces nos enfocamos en problemas y en cosas que no tienen ni sentido darle importancia, y hay personas que nosotros, mientras estamos acostados ahorita, alguien está saliéndose de un cuarto en alquiler porque no tiene dinero, o alguien está perdiendo su trabajo. Imagínense esas personas del Banco Fácil que han perdido su trabajo de un día para otro. Tal vez ellos podían saber, digamos, que ya se venía esta situación, pero imagínense casi 5.000 personas quedándose sin trabajo. Es un mundo de gente, porque vos no sabés si esa señorita o ese joven a raíz de ese trabajo estaba ayudando a su madre o estaba ayudando a alguien que tenía enfermo en casa. Y nosotros que tenemos la fuerza, que tenemos el conocimiento, que tenemos 2 brazos, 2 piernas, podemos hacer de todo, nos estancamos. Yo creo que este es el tiempo que nosotros podamos empezar a hacer un examen nosotros, como yo muchas veces lo he pasado. Ha habido tiempo que yo he pasado, que he estado 1 mes, 2 meses, me he sentido solo completamente. Podemos estar con el pastor, podemos estar aquí en la iglesia, pero hay momentos en que vos tenés que hacer. Me he tenido que hacer un autoanálisis y decir, ¿por qué me siento así? ¿Qué me falta? ¿Qué falta que yo haga? ¿Qué falta que yo deje? ¿Qué falta que...? No sé, digamos, no tenía pregunta. Simplemente la única pregunta que le mandaba el Señor eran lágrimas. Yo le comentaba el otro día a René y a algunos hermanos, a veces tarde en la noche, después que se echa mi familia, después que se duerme, me salgo calladito, cierro la puerta y me salgo y tiro una vuelta por la iglesia, veo que esté bien, miro al cielo y solamente respiro y le digo, gracias Señor, nada más. Gracias por lo que pasó, gracias por lo que nos estás dando y por lo que venga. Porque si nosotros no confiamos y no descansamos en el Señor, va a ser muy difícil que podamos tener un sueño reparador. Claro que va a haber noches que no vamos a poder descansar porque el Señor va a querer que nosotros lo busquemos. Va a querer que tengamos ese tiempo a solas. Hay momentos de oración en familia, está bien, pero a veces el Señor quiere llevarte a, qué sé yo, al patio trasero de tu casa, quiere llevarte a caminar o simplemente que te sentés y que estés escuchando lo que Él te dice. Porque a veces también es para hacernos un autoanálisis y que nosotros podamos hacernos preguntas, ¿por qué hice esto a esta hora? ¿Por qué hice esto? ¿Qué puedo mejorar? Yo quisiera que se pongan de pie para que podamos hacer una oración. No voy a orar, simplemente quiero que todos cerremos nuestro ojo y podamos tener estos pequeños minutos antes de pasar a la adoración, antes de que se acabe el domingo, que podamos hacer un análisis de nosotros mismos, que podamos pensar en el Señor, pensar en lo lindo que Él es con nosotros,
pensar en las buenas cosas que ha hecho con nosotros, darle las gracias por esas caídas, darle las gracias por esos resbalones, darle las gracias por nuestras debilidades, porque también el Señor a veces, a través de nuestras debilidades, Él nos mantiene cerca. Si ustedes quieren pueden adorar, pueden orar, lo que ustedes sientan. Dediquémosle este tiempo al Señor.